Desde hace días, en Toluca se respira ese tipo de electricidad que no viene del clima ni del tráfico, viene del rumor. Un murmullo que corre de boca en boca, que se cuela en las charlas de café, en los grupos de WhatsApp, en la fila de las tortas, en la tribuna y hasta en el taxi. Dicen que la FIFA estaría por retirar un título a un rival del Toluca, y aunque nadie te lo firma con nombre y apellido, el solo eco de la idea ya movió el piso. No es cualquier chisme de temporada, de esos que nacen y mueren con un tuit. Este rumor tiene un sabor distinto, como de expediente viejo que se vuelve a abrir, como de papeles que alguien desempolvó y de pronto todo el mundo finge que no está mirando. Y cuando un rumor huele a archivo, a reglamento, a investigación, la afición se pone seria, porque ahí ya no se trata de cancha, se trata de historia. En la ciudad, los Diablos Rojos sabemos lo que significa cargar con el peso del tiempo. Toluca no presume por moda, presume por memoria. Por eso, cuando se empieza a hablar de que un rival podría perder un título por decisiones de escritorio, el tema no se queda en la burla, se vuelve debate, se vuelve tensión, se vuelve pregunta incómoda sobre qué vale un campeonato cuando el tiempo pasa y las reglas cambian de dueño. Algunos dicen que todo comenzó con una revisión de rutina, esas que supuestamente son administrativas, casi invisibles, pero que a veces se convierten en terremoto. Otros juran que hay un reclamo formal que alguien empujó desde hace años y que por fin encontró una puerta abierta. Y también están los que aseguran que no es casualidad que el rumor crezca justo ahora, cuando el fútbol anda más vigilado que nunca. No voy a decirte que esto es un hecho, porque aquí lo que manda es la especulación. Pero sí te digo que el silencio alrededor del tema es raro. Cuando un rumor es falso, normalmente lo matan rápido, lo desinflan con una frase fría, con un no hay nada. Aquí, en cambio, el silencio se siente pesado, como si todos estuvieran midiendo cada palabra para no pisar una línea que no deben. En Toluca, el rival en cuestión tiene nombre en la mente de cada quien, y eso lo hace más peligroso. Cada quien completa el rompecabezas con su propia historia, con su propia herida, con su propia lista de injusticias que cree haber visto. Y así, sin decirlo, el rumor se vuelve espejo, revela más de nuestras emociones que de los documentos. La idea de que la FIFA retire un título suena a sentencia definitiva, a martillo sobre la mesa, a un sello que cae y cambia para siempre la foto del museo. Y eso, para la afición, es brutal. Porque los títulos no son solo metal y tela, son recuerdos de familias enteras, son generaciones. Quitar uno sería como arrancar una página del álbum, y decir que siempre estuvo mal pegada. En las pláticas de sobremesa sale la palabra irregularidad como si fuera un monstruo invisible. Irregularidad en registros, en alineaciones, en elegibilidad, en criterios, en ese tipo de detalles que parecen pequeños hasta que alguien decide que no lo eran. Y lo más inquietante es que nadie se pone de acuerdo en el qué, pero casi todos coinciden en el podría. A mí me llama la atención cómo el rumor prende precisamente porque toca una fibra que el fútbol moderno no puede ignorar, la limpieza institucional. Hoy, con tanta lupa encima, con tanto control y tanta vigilancia, cualquier sombra del pasado se vuelve noticia. Y si en algún momento hubo un resquicio, hoy ese resquicio ya no se tolera igual. En el Nemesio 10, cuando esto se comenta, no se habla bajito. Se habla con esa mezcla de emoción y cautela que tenemos los toluqueños cuando sabemos que la vida da vueltas, pero también sabemos que el fútbol se defiende con pruebas, no con deseos. Ojalá, dicen unos. A ver si se hace justicia, dicen otros. Y los más prudentes responden, tranquilos, que esto puede ser puro humo. Porque el humo existe, claro que existe. En el fútbol, el humo es parte del paisaje, vende, distrae, agita. Pero este humo viene acompañado de palabras que no suenan a invento, comité, revisión, documentación, criterios, normativa. Y cuando un rumor usa lenguaje de oficina, la gente se asusta un poquito más. Hay quien imagina el escenario completo, la FIFA anunciando una decisión, el rival intentando apelar, los medios explotando, los memes en llamas, el debate eterno sobre si se puede reescribir la historia. Y al final, como siempre, el aficionado quedando en medio, sin saber si celebrar o cuestionar, porque lo que está en juego no es un partido, es un capítulo entero del fútbol. Los Diablos Rojos, aunque seamos pasionales, también somos de memoria fina. Sabemos cuando nos han querido vender versiones acomodadas. Por eso, cuando se plantea que un título podría desaparecer por razones reglamentarias, la pregunta se vuelve inevitable. Si eso pasa, ¿quién gana realmente? ¿La justicia? ¿La burocracia? ¿El que siempre gritó más fuerte? El rumor también trae consigo otro ingrediente, la sospecha de que hay intereses cruzados. Siempre que una institución grande se mueve, alguien piensa en política, en presión, en agendas. Y aunque no podamos comprobar nada, es natural que el aficionado se ponga desconfiado, porque el fútbol, además de pasión, es poder.
Pero también hay otra lectura, una más fría, quizá no es política, quizá es simplemente un proceso. Un expediente que llegó a la mesa correcta. Una queja que cumplió con los tiempos. Una revisión que, por fin, se tomó en serio. Y si fuera eso, entonces estaríamos hablando de algo raro en el fútbol, de consecuencias reales. Lo que a mí me enciende como aficionado del Toluca es pensar en cómo se siente cuando el rival presume con pecho inflado algo que, tal vez, no estaba tan firme como parecía. No por odio ciego, sino por la necesidad de que el fútbol tenga una base sólida. Porque si la base está chueca, tarde o temprano se cae el edificio. Y ojo, esto no significa que Toluca necesite que le quiten títulos a nadie para ser grande. Toluca es grande por sí mismo, por su historia, por su identidad, por esa manera de competir que no se compra con discursos. Pero sí significa que, si el rival se benefició de algo indebido, entonces el relato completo merece revisión, aunque duela. En el barrio, se siente esa vibra de ahora sí que tantas veces ha engañado a la gente. Como cuando te dicen que ya llegó el refuerzo bomba y al final era puro cuento. Por eso, muchos se contienen. No quieren hacer fiesta antes de tiempo. No quieren que el rival se burle después. No quieren quedar como los que celebran fantasmas. Sin embargo, el rumor crece porque trae algo que el aficionado reconoce: consistencia. No cambia su esencia, no se contradice tanto, no se diluye. Cambian los detalles, sí, pero el núcleo se mantiene. FIFA estaría por retirar un título. Y cuando un núcleo se sostiene, el rumor se vuelve bola de nieve. En redes sociales, la discusión se divide en dos bandos. Los que quieren justicia histórica y los que dicen ya déjenlo, eso fue hace años. Y ahí se abre una grieta generacional: el que lo vivió lo siente como herida, el que no lo vivió lo ve como trámite. Pero ambos coinciden en algo: si la FIFA entra, es porque algo se movió. Lo más fuerte del rumor no es la posibilidad de la sanción, sino el efecto dominó. Porque si a un rival le quitan un título por irregularidades, ¿qué sigue? ¿Se revisan otros torneos? ¿Se revisan otros casos? ¿Se abren más expedientes? Esa pregunta inquieta a todos, porque la historia del fútbol no está hecha de santos. En Toluca hay quienes sueñan con que esto sirva para limpiar la cancha simbólica. Para que los clubes aprendan que los títulos también se ganan en la legalidad. Para que los dirigentes entiendan que no todo se resuelve con ya pasó. Porque el pasado, cuando huele a irregularidad, siempre regresa. También hay quienes se ríen y dicen que no va a pasar nada, que al final siempre se arregla, que el fútbol es así. Y quizá tengan razón. Pero incluso esa resignación revela algo: la gente ya no cree del todo en la justicia deportiva. Y por eso un rumor como este prende tanto, porque promete un giro que casi nadie espera. Yo, como aficionado del Toluca, no puedo evitar imaginar el impacto emocional. Ver al rival perder ese trofeo en el discurso público sería como ver caer una estatua que llevaba años arriba. No por odio, repito, sino porque a veces el fútbol necesita recordar que los símbolos también se cuestionan. Se habla de retirar el título como si fuera agarrar el trofeo y llevárselo, pero en realidad sería un golpe más abstracto, más cruel: reescribir la narrativa oficial. Cambiar un registro. Alterar un palmarés. Ajustar una línea en la historia. Y eso, para los clubes, es como perder una parte del alma. Dicen que hay quienes ya están preparando defensas, argumentos, recursos. Y si eso es cierto, entonces el rumor tiene patas. Porque nadie prepara defensa para una sombra que no existe. Nadie mueve abogados, comités y comunicados por un chisme sin dientes. A menos, claro, que el simple miedo sea suficiente para actuar. En el entorno del Toluca, el rumor se convierte en gasolina para la identidad. Nosotros sí, nosotros con orgullo, nosotros con historia limpia. Y aunque suene romántico, esa narrativa fortalece al aficionado, porque le recuerda que el Toluca no necesita inventarse grandeza, la trae puesta. Lo curioso es que el rumor no se centra en un partido específico, sino en un conjunto de decisiones. Y eso lo hace más difícil de desmentir, porque no hay una jugada que puedas mostrar. No hay un gol que puedas analizar. Hay papeles, fechas, firmas. Cosas que el aficionado no ve, pero siente cuando le tocan la historia. He visto a gente discutir esto como si estuviera en un juicio. Si la norma dice tal, si el reglamento aplica así, si hubo registro fuera de tiempo. Y aunque muchos no son abogados, el fútbol nos ha obligado a aprender a defendernos con términos que antes no existían en la tribuna. En cada conversación aparece la palabra precedente. Y esa palabra pesa. Porque un precedente no solo castiga, abre la puerta. Y si se abre la puerta, entonces el fútbol mexicano, y el mundial,
podrían entrar en una etapa donde los trofeos ya no están blindados por el paso del tiempo. Por otro lado, también existe la posibilidad de que todo termine en una sanción menor, en una observación, en un regaño institucional sin consecuencias grandes. Y si eso pasa, el rumor igual habrá servido para exhibir la fragilidad del relato del rival, para mostrar que no todo estaba tan firme como presumían. En Toluca, la rivalidad se vive con orgullo, pero también con inteligencia. No se trata de desearle el mal a nadie. Se trata de exigir respeto por el juego. Y si en algún punto se rompió la regla, entonces lo justo sería que se reconociera. No por Toluca, no por el rival, sino por el fútbol mismo. El rumor también despierta una memoria colectiva de episodios donde el Toluca sintió que le movieron el piso. Donde se percibió injusticia, favoritismo, decisiones raras. Y entonces la gente conecta puntos, quizá de más, pero lo hace porque el fútbol nos ha enseñado a sospechar cuando todo se ve demasiado perfecto. Algunos aficionados del rival, dicen, ya están a la defensiva. Y es lógico, nadie quiere que le toquen el orgullo. La palabra título es sagrada en el fútbol, y que alguien sugiera que puede ser retirado es como insinuar que una familia entera celebró algo que ahora quieren llamar ilegítimo. Lo más peligroso de todo esto es el enfrentamiento de narrativas. Si la FIFA actúa, el rival dirá que es persecución o injusticia. Si la FIFA no actúa, los otros dirán que hubo encubrimiento. Y así, gane quien gane, el debate se vuelve eterno, porque el fútbol es territorio de sentimientos, no de acuerdos. Mientras tanto, el Toluca observa. Como el diablo en la esquina, tranquilo, mirando cómo el ruido crece, sin perder la postura. Porque nosotros sabemos que el verdadero poder es resistir. Que la grandeza no se grita, se sostiene. Y en medio del rumor, esa calma se vuelve nuestra firma. He escuchado a gente decir que esto podría cambiar la manera en que se habla del rival por décadas. Que ese título, si llega a ser cuestionado oficialmente, se convertiría en un asterisco gigante en su historia. Y en el fútbol, un asterisco pesa como piedra, porque nadie lo olvida. En el fondo, este rumor también habla de cómo ha cambiado el mundo. Antes, un título era intocable. Hoy, con tecnología, archivos digitalizados, presión internacional y una cultura más exigente, las instituciones tienen menos margen para hacérselas ciegas. O al menos eso parece, y por eso la esperanza nace. La conversación también llega al tema de la imagen. FIFA no se mueve solo por deporte, también cuida su reputación. Si el rumor crece, la FIFA se ve obligada a responder, aunque sea con una frase. Y esa obligación, por mínima que sea, alimenta más el fuego, porque cualquier palabra se interpreta como señal. Los Diablos Rojos somos especialistas en interpretar señales. En leer el gesto del árbitro, el cambio del técnico, la mirada de un jugador antes del penal. Ahora, interpretamos silencios institucionales. Y cuando el silencio dura, el rumor se vuelve más creíble, porque el fútbol nos entrenó para leer lo que no se dice. En los pasillos del estadio, la gente fantasea con el día en que el palmarés oficial cambie. Con el día en que el rival tenga que explicar. Con el día en que la historia sea corregida. Y aunque suene a película, el fútbol está lleno de capítulos que parecían imposibles hasta que sucedieron. También hay quienes recuerdan que la FIFA a veces tarda. Que los procesos son lentos. Que hay tiempos legales, comités, reuniones, votos, informes. Y entonces el rumor se convierte en paciencia. En esperar el golpe, o la nada. Y ese o la nada es lo que mantiene a muchos en modo cauteloso. Yo siento que este rumor, pase lo que pase, ya le pegó al rival donde más duele, en la percepción. Porque el fútbol vive de percepción. Si un título es cuestionado, aunque sobreviva, ya no se presume igual. Ya no brilla igual. Ya no suena igual cuando lo mencionan. Y para Toluca, que ha construido su grandeza en la continuidad, en la constancia, en la identidad, ver a un rival temblar por un papel es casi simbólico. Como si el fútbol recordara que no solo se gana con talento, sino con orden. Que la gloria también se cuida. En redes, la gente ya inventa frases, ese título no existe, ese trofeo fue prestado, se los van a quitar. Y aunque yo no me voy a subir al tren de la burla sin pruebas, entiendo la emoción. La afición se desahoga, porque la rivalidad también es catarsis. Pero también hay un riesgo, que el rumor se convierta en obsesión. Que el Toluca pierda el foco. Y ahí es donde el verdadero aficionado se separa del fanático ciego. El verdadero aficionado disfruta el rumor, sí, pero no olvida que los títulos se ganan también hoy, en la cancha, con el equipo que tienes. Aún así, la noticia potencial es demasiado grande para ignorarla. La idea de que una institución como la FIFA retire un título es el tipo de evento que sacude ligas enteras. Y aunque sea raro,
su rareza es justamente lo que lo hace atractivo, porque lo raro vende, lo raro impacta, lo raro rompe rutinas. He pensado mucho en el orgullo del rival. En cómo reaccionaría su afición si esto avanzara. En la negación, en la rabia, en la defensa. Y también he pensado en la responsabilidad del Toluca, si el rumor se confirma, no caer en la provocación fácil, sino entender que lo que se corrige es una historia, no un enemigo personal. Dicen que hay pruebas, que hay documentos. Dicen muchas cosas. Y en este mundo, dicen es una palabra peligrosa. Pero también es la palabra que inicia las historias más grandes del fútbol. Dicen que un jugador viene, dicen que el técnico se va, dicen que hubo un arreglo. A veces se queda en nada, a veces cambia todo. Lo que me gusta del Toluca es que, aun con rumor, la afición mantiene el corazón encendido. No para destruir, sino para exigir que el fútbol sea digno de lo que sentimos. Porque si vamos a llorar, gritar y amar este deporte, lo mínimo es que las reglas se respeten. El rumor también trae una pregunta filosófica. ¿Puede una institución borrar un momento que millones vivieron? Tú puedes cambiar un registro, pero no puedes borrar una celebración. Sin embargo, sí puedes cambiar el sentido de esa celebración. Puedes convertir un recuerdo en polémica. Y eso, a veces, es peor que perder. Hay quien dice que si el título se retira, deberían reasignarlo. Otros dicen que no, que se quede vacante, como cicatriz. Y ahí surge otra batalla. ¿A quién le pertenece la justicia? ¿Se puede compensar el pasado? ¿Se puede reparar el daño de años? El fútbol, de pronto, se vuelve tribunal. En Toluca, hay confianza en que el club ha caminado con dignidad. Por eso, cuando el rumor se centra en un rival, la sensación es de no nos sorprende. No porque sepamos algo, sino porque el fútbol ha mostrado demasiadas veces que algunos se creen intocables, hasta que dejan de serlo. El rumor también se alimenta de la necesidad de los medios de tener una bomba. Y en temporada donde todo mundo busca clics, un posible retiro de título es dinamita. Por eso hay que respirar, filtrar, esperar. Pero claro, eso no quita que el tema se sienta como una tormenta acercándose. Yo he visto amigos del Toluca hablar de esto con una sonrisa que no es de maldad, es de desahogo. Como cuando por fin sientes que el mundo podría reconocer algo que tú intuías. No es que se frieguen, es más bien que se ponga orden. Si esto avanza, imagino el primer comunicado. No será emotivo, será frío. Palabras medidas, sin adjetivos. Pero la frialdad será el verdadero fuego, porque cuando el fútbol se vuelve burocrático, el aficionado se vuelve volcán. Y el volcán no distingue matices, arrasa con todo. También imagino el momento en que el rival intente defenderse con narrativas heroicas. Nos quieren quitar lo que ganamos. Nos atacan. Nos envidian. Es el guión clásico. Y ahí Toluca tiene que ser inteligente, no caer en la trampa del ruido, mantener la conversación en lo que importa, reglas y consecuencias. El rumor, en su núcleo, tiene algo irresistible, la promesa de que el fútbol se atreverá a corregirse. Y eso, en un mundo donde casi todo se tapa, suena casi milagroso. Por eso la gente lo repite con fe. Como si el fútbol pudiera, por una vez, mirarse al espejo sin maquillarse. Pero el fútbol también tiene memoria selectiva. A veces, cuando la verdad es incómoda, se hace un acuerdo tácito para olvidarla. Y por eso existe el miedo de que esto termine en nada. Que el rumor se desgaste, que se diluya, que la vida siga igual y el rival continúe presumiendo. Si pasa eso, igual quedará el sabor. El rumor ya sembró duda. Y la duda es poderosa. Porque aunque no cambies el registro, cambias la conversación. Y en el fútbol, la conversación define cómo se cuentan las historias en las mesas, en los estadios, en las generaciones. Yo no puedo evitar pensar en lo que representaría para Toluca mirar al rival y decir, tu título ya no es intocable. No como burla, sino como recordatorio de que nadie está por encima del juego. Y si el juego es grande, es porque tiene reglas que valen. Hay un punto donde el rumor se vuelve símbolo de algo más grande, del choque entre tradición y modernidad. Antes, los campeonatos eran relatos. Hoy, son también auditorías. Antes, la épica era suficiente. Hoy, la épica tiene que pasar por filtros. Y eso duele a muchos, pero también limpia. En las calles de Toluca, el rumor se mezcla con la vida diaria. Con el frío que se siente distinto cuando hay emoción. Con la gente que camina rápido, pero con el oído atento. Con el aficionado que no dice nombres, pero levanta la ceja y te suelta un "ya viste lo que andan diciendo". Los Diablos Rojos, por naturaleza, disfrutamos cuando el caos toca a otros, no lo voy a negar. Somos picantes. Pero también somos orgullosos de nuestro club. Y por eso, si esto se confirma,
lo vamos a vivir con esa mezcla rara de satisfacción y seriedad, como quien gana un debate histórico. Si el rumor es falso, también nos quedará una lección, la facilidad con la que el fútbol se incendia. Y quizá eso nos haga más cuidadosos. O quizá no, porque el fútbol sin rumor es como una tribuna sin grito, no existe. La especulación es parte del ritual. A mí me interesa ver cómo reaccionan los que siempre se creen dueños del micrófono. Los que controlan narrativas. Porque si la FIFA mete mano, aunque sea para desmentir, los obliga a moverse. Y ese movimiento, esa incomodidad, ya es una victoria simbólica para quienes creen en la transparencia. El rumor también provoca que mucha gente revise el pasado con otros ojos. Partidos, decisiones, situaciones. No para obsesionarse, sino para entender. Y en ese ejercicio, Toluca también se reafirma, porque nuestra historia no depende de un favor, depende de una identidad que no cambia. He escuchado que algunos ya hablan de vergüenza para el rival, de mancha eterna. Y quizá exageran. Pero una mancha en el fútbol nunca se borra del todo. Se transforma en apodo, en meme, en discusión, en carga. Y eso, para un club, pesa más que un mal torneo. Si esto escala, no será solo un tema deportivo, será cultural. Porque el fútbol en México es identidad. Es barrio, familia, orgullo. Y cuando le tocas un título a un club, le tocas el orgullo a millones. Por eso, cualquier decisión será explosiva. Toluca, mientras tanto, sigue con su vida futbolera, pero con un ojo en el rumor. Como quien sigue caminando pero escucha un trueno. Sabes que quizá no llueva, pero el cielo se puso raro. Y cuando el cielo se pone raro, el corazón del aficionado se acelera. Yo quiero creer que, si hay irregularidad, se corrija. No por el Toluca, sino por el fútbol. Porque el fútbol merece ser algo más que un show. Merece ser una competencia donde el esfuerzo tenga sentido. Y cuando las reglas se rompen, el esfuerzo se siente traicionado. La palabra retirar también tiene un peso emocional. No es cuestionar, no es investigar, es retirar. Es como arrancar. Y por eso la gente se engancha, porque suena definitivo. Suena como algo que no se dice a la ligera. Y si se dice, es porque alguien cree que puede sostenerlo. Pero en este punto, también hay que admitir algo, el rumor puede ser un arma. Puede ser usado para distraer de problemas actuales. Para tapar un mal momento. Para mover conversaciones. Y si eso es así, entonces hay que estar alerta, porque el fútbol también se juega en la mente. Sin embargo, incluso si fuera arma, el simple hecho de que funcione revela que la gente está lista para cuestionar. Que ya no traga todo. Que ya no acepta cualquier palmarés sin preguntarse cómo se construyó. Y esa madurez de la afición, aunque nacida del chisme, es un paso. En Toluca, hay una frase no escrita, aquí no se celebra lo ajeno, se celebra lo propio. Pero sí se exige respeto. Y si un rival pierde un título por decisiones institucionales, el respeto pasa por reconocer que el fútbol está ajustando cuentas, no por burlarse como niño en recreo. También me parece importante pensar en el después. Si el título se retira, ¿qué hará el rival? ¿Cambiará? ¿Aprenderá? ¿Se victimizará? Y si no se retira, ¿qué hará la afición del Toluca? ¿Se resignará? ¿Se enojará? ¿Seguirá creyendo en la justicia deportiva? Este rumor, sin querer, nos obliga a mirar el fútbol como sistema. A entender que no todo es táctica y goles. Que también hay reglamentos, organismos, procesos. Y aunque eso quita romanticismo, también protege el juego de convertirse en un circo sin reglas. Yo he visto a toluqueños que normalmente no hablan de FIFA comentar el tema como si fueran especialistas. Eso es lo poderoso del fútbol, convierte a cualquiera en analista, en juez, en poeta. Y cuando el tema es un título retirado, el poeta se vuelve incendiario. La especulación también se alimenta de pequeñas coincidencias. Una reunión en una fecha, un viaje, una declaración ambigua, una frase de no puedo comentar. Y cada coincidencia se vuelve prueba en la mente del aficionado. Así se construyen las leyendas y las tormentas mediáticas. Lo que sí te digo es que el rumor ya instaló una sensación, la de que el rival no está tan sólido como presume. Y esa sensación, aunque no se confirme nada, cambia la rivalidad. Porque la rivalidad no solo vive de resultados, vive de narrativas. Y cuando una narrativa se agrieta, el rival se siente más humano, más vulnerable. Toluca siempre ha sabido competir contra gigantes y contra discursos. Y por eso, ante un rumor como este, lo más diabólico no es gritar, es esperar. Esperar con calma. Porque si algo hemos aprendido, es que el tiempo acomoda todo, incluso los títulos. Si mañana sale un desmentido total,
El rumor se apagará, pero dejará humo. Y el humo se queda en la ropa, en la memoria. Si mañana sale un comunicado ambiguo, el rumor explotará. Si mañana no sale nada, el rumor seguirá creciendo como bola de nieve. En cualquier caso, esto ya se volvió parte del folclore de la temporada. Y los Diablos Rojos lo estamos viviendo con esa mezcla de pasión, ironía y orgullo que nos caracteriza. Porque somos Toluca, la afición que no olvida, la afición que exige, la afición que entiende que el fútbol es más grande que un trofeo, pero que un trofeo mal ganado duele como traición. A mí me encantaría que, si hay verdad detrás de esto, se trate con seriedad. Sin show. Sin circo. Con responsabilidad. Porque un título no se toca por capricho. Se toca por convicción y por pruebas. Y si existen, entonces el fútbol tiene que tener el valor de actuar. Pero si no existen, entonces también se tiene que decir claro. Porque jugar con la historia de los clubes es jugar con la gente. Y la gente, aunque se divierta con rumores, también merece claridad cuando la conversación se vuelve demasiado grande. Lo que es innegable es que Toluca, con o sin resolución, está en el centro del debate emocional. Porque cuando el rumor apunta a un rival, inevitablemente nos involucra. Nos coloca como testigos, como parte del tribunal de la afición. Y eso enciende el orgullo, porque Toluca siempre quiere que se respete la competencia. He visto a muchos decir que ya era hora de que alguien le ponga límites a ciertos clubes. Y quizá esa frase sea injusta, quizá sea pasional, pero refleja una realidad: la gente está cansada de sentir que hay intocables. Y si la FIFA toca a uno, aunque sea por rumor, la idea de intocable se debilita. En el fondo, este rumor también es una historia sobre poder. Sobre quién decide qué vale y qué no. Sobre quién escribe los libros de récords. Y aunque suene exagerado, eso es lo que se disputa cuando se habla de retirar un título, la autoridad sobre la memoria. Toluca, como club de historia fuerte, entiende la memoria. Por eso nos importa. No por ganar algo sin jugarlo, sino por cuidar el significado del campeonato como premio a la verdad deportiva. Y si la verdad fue ensuciada, el campeonato se vuelve una moneda falsa. Mientras la ciudad sigue su ritmo, el rumor sigue caminando como si tuviera piernas propias. En cada esquina aparece de nuevo. En cada conversación se reinventa. Y el rival, aunque no lo nombremos, se siente presente como sombra, como personaje que todos conocen pero nadie quiere invocar en voz alta. Yo, por mi parte, seguiré escuchando, observando y defendiendo lo único que no depende de la FIFA, el orgullo de ser del Toluca. Porque si algo nos define, es que nuestros diablos no necesitan permiso para arder. Pero cuando el fuego es por justicia, el ardor se siente distinto. Si al final la FIFA retira ese título, será un momento histórico que nadie olvidará. Si no lo retira, el rumor quedará como advertencia. Y en ambos escenarios, el mensaje es el mismo: el fútbol ya no puede vivir solo de cuentos, porque los archivos hablan, las reglas pesan, y la memoria de la afición nunca duerme. Y así, entre el frío de Toluca y el calor de la especulación, seguimos. Con la mirada puesta en la cancha, pero con el oído atento a los pasillos donde se decide la historia. Porque los Diablos Rojos sabemos algo que muchos olvidan: el verdadero campeonato es el respeto, y cuando se sospecha que alguien lo consiguió por la puerta de atrás, tarde o temprano el fútbol busca la manera de cerrar esa puerta de golpe. Por ahora, el rumor es eso, rumor. Pero a veces, los rumores son la antesala de verdades que tardan años en salir. Y si esta llega a ser una de esas verdades, que tiemble el orgullo del rival, no por venganza, sino porque el fútbol, de vez en cuando, necesita recordar que ningún título está por encima de la integridad del juego. Toluca no pide regalos, Toluca pide respeto. Y si la FIFA realmente está mirando hacia donde dicen, entonces lo que viene no será una simple noticia, será una sacudida a la memoria del fútbol. Y en esa sacudida, los Diablos Rojos estaremos de pie, mirando de frente, con el corazón encendido, esperando que la historia se cuente como debe, completa, sin maquillaje, sin atajos, sin trampa. Porque al final, lo que el aficionado del Toluca quiere no es ver a nadie caer por caer. Lo que quiere es que el fútbol sea digno de lo que nos hace sentir. Que los títulos signifiquen algo. Que la gloria sea real. Y que cuando alguien intente doblar la regla, sepa que algún día, tarde o temprano, la regla vuelve y cobra.